Muy bien. Entonces, los esfuerzos combinados. Vamos a ver 6 puntos, ¿no es cierto? Lo vamos a ir viendo, generalidades. Lo que deben saber para analizar una viga cuando hablamos de esfuerzos combinados. Para empezar, esta viga tiene que tener una sección continua, no puede sección variable en el tramo. ¿A qué me refiero? De que si la sección en el principio de la viga es cuadrada, debe mantenerse esa sección en toda la viga. ¿Ok? Primer punto. El segundo es que los ejes deben ser centrales y principales, porque de esos ejes es donde vamos a hallar la flexión que va a dar en esta sección. ¿Ok? Deben ser principales y centroidales. En caso de no ser centroidales ni principales, o en caso principales, debe hacerse una rotación, como acá, como estamos viendo en la gráfica, ¿no es cierto? Y esto usualmente en vigas de sección Z o en vigas de sección L. ¿Por qué? Porque hay solo simetría respecto de uno de los ejes, pero respecto de otro de los ejes no. Y por eso es que ocurre por eso que los ejes que vamos a encontrar no van a ser principales, solo centroidales, y por eso se hace una rotación para que así sean principales. Y de a partir de ahí, recién se calculan los esfuerzos que van a actuar sobre esta viga. Ahora, ¿cuándo son centroidales? ¿Cuándo los ejes son centroidales y cuándo son principales? Son centroidales cuando el origen de estos ejes, de Y y Z o cualquier simbología que utilicen, ¿no es cierto? Pueden poner X y Y, ¿no es cierto? Varía. Cuando estos ejes son centroidales, cuando tienen su origen en el centroide, en el centro de gravedad de la sección. Por eso es centroidales. Ahora, muy bien. Eso es fácil, ¿no es cierto? Hallamos el centroide de la sección y ahí colocamos nuestros ejes. Entonces esos ejes son centroidales. Ahora, pero ¿cuándo son principales? Son principales cuando la inercia XY, no estoy hablando de la X, no estoy hablando de la inercia en Y, estoy hablando de la inercia XY es igual a cero. Cuando la inercia XY nos da diferente de cero, significa que estos ejes que nos hemos planteado no son principales. Entonces debemos hacer una rotación, para eso se hace un cálculo externo muy diferente a cuando estos ejes sí son centroidales y principales. De hecho, si nuestros ejes son centroidales y principales, nos facilitan mucho los cálculos. Que el primer grupo en dar el examen, el primer parcial, les va a meter una sección no asimétrica, les va a meter una sección simétrica de tal manera que los ejes principales y centroidales. Los primeros que dan el examen siempre tienen chance, una oportunidad más. Su examen es más fácil que el segundo y que el tercero. Del tercero ni qué decir, siempre es el examen más fácil. El tercer grupo no será. Ok, muy bien. Entonces ya con eso, solo vamos a tener una fórmula para los combinados. Este esfuerzo de flexión, ¿no es cierto? Vamos a aplicar una carga de cualquier magnitud en cualquier posición de esta sección y en cualquier posición de la viga, ya puede ser a un extremo o puede ser en el medio, podemos colocar cargas medidas igual. Estas cargas van a hacer que nuestra sección entre en flexión. Para eso vamos a determinar el esfuerzo de flexión. Y el esfuerzo de flexión no es igual a los esfuerzos. Este es un esfuerzo normal, ¿no es cierto? El esfuerzo normal, que no es nada más que la normal dividido entre el área. El esfuerzo es igual a una fuerza sobre el área. El esfuerzo normal es igual a la normal dividido entre el área.
más el esfuerzo de flexión en, acá es este en eje en X, lo vamos a llamar esfuerzo en Y. Se va a dar un esfuerzo, se va a flectar el eje X debido a un momento en X, ¿no es cierto? Solo un momento puede flectar el eje X. Y el eje Y, de igual manera, solo un momento puede flectar el eje Y. Acá estamos haciendo un tema netamente flexión pura. No estamos metiendo torsión, por favor. Un punto muy importante igual. No estamos analizando torsión. Es flexión pura. El ingeniero igual ya se lo sabe decir en su clase teórica. Es flexión pura. No estamos analizando la torsión. Muy bien. Entonces esta es la fórmula, la normal sobre área. Ahora, si se dan cuenta, hay el signo positivo, el signo negativo. En todos. Positivo, negativo, positivo. ¿Y qué signo poner? ¿Positivo o negativo? Acá. Quiero que se fijen en esta partecita. Tracción va a ser positivo. Aunque no sé si se ve. Vamos a agrandarlo un poquito. Tracción, vamos a ponerlo como positivo, ¿no es cierto? Ya sabemos. Compresión como negativo. Cuando tengamos fuerzas que estén comprimiendo nuestra sección, entonces en la fórmula, vamos a poner negativo. Y en caso de que esta normal esté traccionando nuestra sección, vamos a poner positivo. Lo mismo para esto. Si está traccionando, vamos a poner positivo, y si está comprimiendo, negativo. Si está traccionando, positivo, y si está comprimiendo, negativo. Lo contrario a la soldadura, ¿no es cierto? Hemos hecho el análisis en soldadura, y si se acuerdan, poníamos los signos contrarios a lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque estábamos calculando la reacción de la fuerza normal de los momentos. Bueno, si era compresión, entonces poníamos el signo contrario a compresión, que era positivo. Pero en este caso, de que si alguna fuerza está comprimiendo, entonces ponemos el signo de compresión, negativo. Y si alguna fuerza está traccionando, entonces ponemos el de tracción, positivo. ¿Ok? ¿Hasta acá? Muy bien, entonces rápidamente vamos a pasar a hacer el primer ejercicio. Cuando hay flexión respecto de uno de los ejes. Flexión respecto de uno de los ejes. Muy bien. Para empezar nos vamos a fijar la sección. Ok, a ver, vamos a empezar entonces viendo qué nos pide el ejercicio. Determinar los esfuerzos máximos en las SS, en esta sección. SS. De las con sección y... Muy bien, entonces empecemos con eso. Entonces vamos a empezar determinando las reacciones de esta viga.
Muy bien, entonces en esta viga simplemente tenemos una carga distribuida uniformemente en un tramo de 300 kilogramos sobre centímetro. Es una viga isostática. Podemos determinar fácilmente las reacciones en estos puntos. En este punto, ¿no es cierto? Esto es un apoyo fijo, tiene dos reacciones, y el apoyo móvil. Vamos a ponerlo acá así, A y B. Vamos a determinar la vertical en A, la horizontal en A y la vertical en B. Perfecto. Entonces nos basamos en las ecuaciones de isostática, ¿no es cierto? Que nos dice que la sumatoria de momentos en A debería ser igual a cero. ¿En qué sentido? Vamos a poner nuestros en sentido horario positivo. Muy bien. Entonces vamos a tener la carga distribuida de 300 kilogramos multiplicado por 2 para tener la carga puntual, ¿no es cierto? Isos tienen que acordarse de isostática. Muy bien. Por el brazo, desde el punto A hasta el punto de aplicación de esta resultante de la carga, que va a ser 100 más la mitad de 200. 100 más 100, 200. Muy bien, ya tenemos la primera carga. ¿Qué sentido es rotar esta carga distribuida? Positivo. Entonces, positivo. Tenemos la otra carga que sería directamente la reacción en B. ¿En qué sentido? Negativo. ¿Por qué? Porque está haciendo rotar este apoyo en A en sentido contrario a las manecillas del... Y hemos puesto que en sentido horario va a ser positivo, por eso es negativo. La vertical en B dividido o multiplicado por el brazo, que sería 100 más 200 más 200 más 250. Acá vamos a tener 500, ¿no es cierto? Más 250, 750. Y todo igual a cero. Entonces de aquí hallamos la vertical, la reacción vertical en B. ¿Cuánto es, por favor? ¿Cuánto es, muchachos? Esto 300 por 200 al cubo, al cuadrado, perdón, dividido entre 750. 16.000. Bien, muchas gracias. 16.000 kilogramos. Muy bien, entonces ya tenemos la reacción en B. Perfecto. Pero si hacemos sumatoria de fuerzas en X, o en este caso en Z, ¿no es cierto? Pondremos en Z la simbología nada más. Nos tienen que dar igual a cero la sumatoria de fuerzas horizontales. Entonces vemos la única fuerza actuando horizontalmente es la reacción horizontal en A. Entonces lo igualamos a cero. Y sacamos que la reacción horizontal en A es igual a cero. Muy bien. Ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a tener que la vertical en A más la vertical en B debería ser igual a la resultante de esta carga distribuida, 300 por 200. Y como ya tenemos el valor de B, podemos hallar el valor de la vertical en A. El valor de B es de 16.000, ¿no es cierto? Por favor. ¿Cuánto es?
44.000. 44.000. Muy bien, muchas gracias, Johan. Kilogramos. Muy bien. Entonces encerramos eso y ya hemos hallado las reacciones de nuestra viga. Siguiente paso. Lo que queremos hacer es determinar los esfuerzos máximos en la sección SS. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que hallar, ¿qué es lo que tenemos que hallar? Una fuerza normal que esté actuando en esa sección, un momento, una fuerza normal, un momento en X y un momento en Y. Esas tres cosas es lo que tenemos que hallar. Entonces, hallamos. Hemos visto la fuerza normal, ¿no es cierto? Serían las fuerzas horizontales, si pueden ver eso. Y hemos visto que las fuerzas horizontales, no hay fuerzas horizontales. No tenemos fuerzas que estén comprimiendo nuestra sección. La única reacción horizontal nos da cero. Así que no hay fuerza normal. Y directamente esto es cero. Muy bien. Ahora acá. Estas fuerzas van a provocar cierto momento, ¿no es cierto? En este punto de la sección S podemos hallar, o va a haber dos momentos, uno de la parte izquierda y parte derecha. Y la sumatoria de momentos en este punto, en esta sección SS, tiene que darnos igual a cero, por equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, ya sea si hacemos sumatoria de momentos, acá ya hemos visto esta partecita. Supongamos que he traído este puntito acá. Esto es tan chiquitito que acá vamos a poner los dos y las fuerzas que están actuando. Por este lado va a haber un, ¿no es cierto? Por este lado igual. Por este lado va a haber una fuerza normal y por este lado igual. Por este lado va a haber una fuerza de corte, por este lado igual. De tal forma que si hacemos sumatoria de momentos en este punto, tiene que darnos igual a cero. Que si hacemos sumatoria de normales en ese punto, tiene que darnos igual a cero. Que si hacemos sumatoria de cortantes, nos tiene que dar igual a cero. ¿No es cierto? Si tengo nuestra cortante que va hacia arriba, en este lado, en el otro lado extremo, tiene que ir hacia abajo. Cosa que se equilibre, ¿no es cierto? Que la sumatoria de esas dos fuerzas de corte me den cero. Las fuerzas normales, si tengo una que va hacia la izquierda, entonces debo otra en sentido contrario, hacia la derecha. Y los momentos, si tengo uno que va en sentido horario, debo tener otra que en sentido antihorario, de tal manera que se cumpla que este punto esté en equilibrio. Muy bien, entonces ya analizar por la parte derecha o por la parte izquierda. Si analizamos por la parte derecha vamos a hallar esto, ¿no es cierto? Todo esto, Disculpe, derecha. Auxi. Adelante, Gonzalo. Gráfico es el punto SS, ¿verdad? Sí. Bueno, en cualquier punto de la viga. Si tú haces un corte en cualquier parte de la viga, esto tiene que cumplirse. Gracias, Auxi. ¿Está bien? De nada, Gonzalo. Muy bien, entonces, a lo que me iba. Si analizamos y si hallamos todo esto, esta cortante, esta normal y este momento, entonces bastaría hallar solo de la parte derecha porque sabemos que va
que las fuerzas normal, de corte y el momento van a ser igual en magnitud de la parte izquierda, pero sus sentidos son contrarios en la parte izquierda. Entonces basta analizar ya sea por la derecha o por la izquierda. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces acá vemos. Tenemos dos opciones para analizar y para hallar el momento en X, ya sea por la izquierda o por la derecha. ¿Qué nos conviene? ¿Analizar por la derecha o analizar por la izquierda? Si sabemos que por otro lado, todas las fuerzas y los momentos nos tienen que dar igual en el otro sentido, solo que con sentidos contrarios. Se cumpla el equilibrio en ese punto. A ver, muchachos, ¿por qué sentido analizamos o cuál nos conviene? Por la derecha. Muy bien, Johnny. Exactamente, por la derecha. ¿Por qué por la derecha? Porque tenemos menos fuerzas. Si analizamos por la derecha, solo vamos a tener esta fuerza B. Si hacemos por la izquierda, vamos a tener una fuerza distribuida y vamos a tener una fuerza vertical. Dos fuerzas, ¿no es cierto? Entonces, si aquí directamente analizamos por la derecha, los cálculos van a ser más fáciles. Entonces, muy bien, analizamos por la derecha. ¿Y eso para qué? Para determinar el momento, la normal y la cortante. Muy bien. Entonces tenemos esto. Una viga, ¿no es cierto? Solo la parte derecha. Acá está la sección SS. Esto no es empotramiento, por favor, solo es la sección. Y acá simplemente solo tenemos una fuerza vertical de B que tiene un valor de 16.000. Entonces lo que queremos hacer, vamos a determinar este momento, la normal y la cortante. En este punto. Momento en S lo voy a poner. Muy bien. Entonces el momento en S. Así está yendo nuestro momento en S, ¿no es cierto? Positivo, sentido horario. Entonces, vamos a tener la única fuerza, 16.000. Antes acá. Esto está yendo en sentido antihorario, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a hacer así. Que la sumatoria de momentos tiene que darnos igual a 0 en la sección SS. Sentido horario positivo. Entonces tenemos el momento S, sentido horario positivo, menos ¿por qué? Porque esta vertical en B está haciendo un momento en la sección SS en sentido antihorario. Menos. La vertical en B, 16.000 por el brazo, 250 centímetros. Acá lo vamos a poner esto, es 250.
debe darnos igual a cero. Entonces de aquí sacamos que el momento en la sección SS es igual a 250 por 16.000. ¿Cuánto es, por favor? Nos va a dar positivo, ¿no es cierto? $250 por 16.000. 4 millones. Millones, perfecto. Las unidades de kilogramos por centímetro. Muy bien. Entonces, el momento en S está yendo en sentido horario, ¿cierto? Muy bien. Si hacemos la sumatoria de normales igual a cero, tenemos esto normal. Vamos a ver que la normal en ese punto va a ser igual a cero. No hay normal, ¿no es cierto? Si hacemos la sumatoria de es igual a cero, acá sí va a haber una cortante, B. B va a ser igual a, acá en este puntito, positivo, perdón, positivo hacia arriba. Entonces la cortante B la que hemos elegido está hacia arriba positivo, más la cortante en B, 16.000 igual a cero. Entonces de acá sacamos que la cortante en el punto SS o en el corte SS es negativo 16.000. Entonces el sentido que hemos elegido está mal, ¿no es cierto? Es hacia abajo. Es igual. Eso nomás nos indica el signo. Y ya. Muy bien. Ahora acá la cortante no nos sirve de nada en este punto, porque la cortante no va, esta fuerza de corte no va a hacer que nuestra sección se flecte ni nada. Simplemente es una fuerza de corte. Hemos hallado porque por hacer cumplir esto, ¿no es cierto? Que la sumatoria de fuerzas y de momentos tiene que darnos igual. Pero no nos sirve de nada en este caso para nuestro objetivo. Lo único que sí nos sirve es este momento en ese. La normal sí nos servía, pero en este caso nos ha salido que la normal es igual a cero. Muy bien. Este momento entonces, acá lo vamos a dibujar, nos ha salido positivo, sentido horario, ¿no es cierto? Sentido horario, vamos a dibujar nuestra sección. Es una sección y aquí lo vamos a hacer. ¿No es cierto? Ahí está la sección y la viga, ¿no es cierto? Ahí está la viga. Y aquí está, ahí es el corte CS. Solo que lo he hecho en 3 dimensiones para ver cómo está actuando, qué parte de la sección está comprimiendo y qué parte de la sección está traccionando este momento en esta sección. Muy bien. Acá
vamos a trazarlos. En esta parte, lo que deberíamos hacer es hallar el centro de gravedad de esta sección, ¿no es cierto? Pero por simple inspección vemos que los espesores, 1 centímetro y este 2 centímetros está en la mitad. Todo está equilibrado, ¿no es cierto? Pero vamos a ver. Podemos hallar el centro de gravedad, pero va a dar igual a la base medios, 4 medios por la altura medios, 3,5. Vamos a ver eso. Podemos hacerlo para calcular. Muy bien. Ahí va a estar el eje X y aquí el eje Y en el centro de gravedad de la sección. Esta sección que estoy graficando es justamente la sección SS. Y el momento que hemos hallado está yendo en sentido horario, ¿no es cierto? Así. Entonces lo pasamos ese momento acá. Así. Se lo estoy pasando. La normal nos da 0. La normal podía habernos salido negativo, positivo. Positivo significa que estaba yendo en tracción, estaba traccionando esta sección. Si no se hubiera salido, estaba comprimiendo, ¿no es cierto? Entonces vemos ahí. Eso es lo único. Tenemos simplemente un momento X. Momento en X, ¿por qué? Porque este momento está haciendo que el eje X esté rotando. Este momento se está rotando respecto a X, hasta que la sección se flecte respecto del eje X. Por eso es que acá puse este ejercicio, es flexión solo respecto a uno de los ejes. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente clase, cómo es cuando hay flexión respecto de los dos ejes. Muy bien, entonces digamos el momento que está haciendo que nuestra sección entre en flexión, el momento en X, con una magnitud de 4 millones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Solo tenemos eso, ese momento. Entonces, a partir de ahí, toda esta parte está en compresión. Todos pueden ver, este momento está comprimiendo a toda la parte de arriba, pero está traccionando la parte de abajo. Tracción, ¿no es cierto? Es simplemente darse cuenta. Donde está yendo la flechita es donde está comprimiendo y de donde está saliendo es donde está traccionando. Muy bien. En este ejercicio lo único que nos pedía era determinar los esfuerzos máximos para la sección SS. Entonces ya hemos hallado este momento para la sección SS. Y los esfuerzos máximos se va a dar justamente en los extremos más alejados. Aquí, aquí o aquí. Y como solo tenemos un momento, o en nuestra sección se está flectando respecto de uno de los ejes, entonces el momento máximo va a ser de compresión y de tracción. Va a ser perdón, el esfuerzo máximo va a ser de compresión o de tracción. ¿Por qué van a tener la misma magnitud? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sección simétrica donde estas distancias respecto de los ejes es lo mismo.
Acá tenemos el centro de gravedad de este eje, que está justamente a 3.5, ¿no es cierto? Y también acá está a 3.5, mismas distancias. Entonces, lo usamos en la fórmula que tenemos acá. Muy bien, no tenemos normal, igual a cero. No tenemos momento en Y, igual a cero. Lo único que nos queda es el momento en X. Ahora estas cositas, este Y y este X. Simplemente son las distancias, tanto en Y como en X, hacia el punto que vamos a analizar. En este dicho que toda esta fibra tienen como solo tenemos el momento en X, entonces solo debemos hallar las distancias en Y. Y toda esta fibra de acá superior tiene la misma distancia en Y, ¿no es cierto? 3.5. Y toda esta fibra inferior tiene la misma distancia en Y. Estoy hablando de distancias, no son coordenadas. Y las distancias siempre es mayor a cero, quiere decir que nunca es negativo. Las distancias nunca son negativas. Tanto la fibra inferior como la superior tienen esa misma distancia en Y, 3.5. Listo, entonces ya sabemos cuánto vale Y. Lo que faltaría calcular es la inercia en X. Entonces pasamos a calcular eso rápidamente. Por el teorema de Steiner, queremos calcular simplemente la inercia. ¿Para qué vamos a calcular la inercia en Y si ni siquiera nos sirve de nada? Porque no tenemos momento en Y, ¿no es cierto? Entonces directamente el cálculo de la inercia en X. El teorema de Steiner nos dice para secciones compuestas, ¿no es cierto? Que es igual a la sumatoria de las inercias en X locales, el área, multiplicado por la distancia hacia el eje X al cuadrado. Desde su centroide hacia el eje X al cuadrado. Muy bien, dividimos entonces en equivalentes a cuadrados, porque sabemos la inercia de un rectángulo que es igual a base por la altura al cubo, ¿no es cierto? Sobre 12. Muy bien. Entonces acá vamos a tener la figura 1, la figura 2 y la figura 3. La inercia en X de la figura 1. La inercia local, ¿no es cierto? La inercia local es igual a la base siempre va a ser para el eje del cual estamos hallando la inercia. Entonces es 4 multiplicado por la altura, 1, ¿no es cierto? 1 al cubo sobre 12. Más el área 4 por 1 y multiplicado por la distancia desde su centroide, y el centroide de esta sección 1 está ahí, de las dos justamente coincide con el centro de gravedad de toda la sección también, y por último de la sección 3 que también está ahí. Vamos a calcular entonces la distancia desde el centro de gravedad hacia el eje X. Es eso, en realidad, ¿no es cierto? Que sería, acá no hemos hallado el centro de gravedad, ¿cierto? Se los dejo y les digo que va a salir 3.5, la mitad de 7.
3.5. Ya saben cómo el centro de gravedad, pero igual la siguiente clase vamos a empezar por ahí. Muy bien, entonces sería esta distancia que queremos hallar, sería 0.5 menos 0.5, que es la mitad de 1. Entonces es 3. 3 al cuadrado. Más, para la segunda sección, base, la base paralela al eje X, 2, por la altura, 7 menos 1, 5. Esa es la altura de este rectángulo en verde. El cubo sobre 12, más el área, 2 por 5. Y multiplicado por la distancia desde el centroide hasta el centro de gravedad de toda la sección, que es 0. Bien. Para la sección, para el rectángulo número 3, la base, 4, por la altura, 1 al cubo sobre 12, más el área, 4 por 1, y por la distancia desde su centro de gravedad hacia el centro de gravedad de toda la sección, que va a ser igual a 3. Lo mismo que arriba. Y eso al cuadrado. Entonces de acá hallamos la inercia en X. ¿Cuánto es, por favor? La inercia en X. Acá todo esto se hace cero, ¿no es cierto? Así que no es necesario que si se dan cuenta, esto y esto es lo mismo. ¿Cuánto es la inercia en X, por favor? En 93,5. Ok, centímetros la cuarta. Muy bien. Entonces ya tenemos la inercia en X. Y listo, acá lo único que nos faltaba era reemplazar, ¿no es cierto? Ya hemos visto. Hemos dicho que podemos hallar el esfuerzo máximo. Puede ser de compresión o tracción, ¿no es cierto? Hemos dicho eso. ¿Por qué? Porque las distancias hacia esos puntos son lo mismo. 3.5. Entonces reemplazamos. Vamos a poner positivo y negativo porque tanto de compresión como de tracción tienen la misma magnitud. Entonces, el esfuerzo máximo es de compresión y de tracción. El momento, 4 millones. Multiplicado por la distancia en Y, 3.5, dividido la inercia en X, 93.5. Entonces, que el esfuerzo máximo, podemos hallar también el esfuerzo en este punto, ¿no es cierto? En este de acá, en este puntito. Pero no sería la distancia o el esfuerzo máximo. ¿Por qué? Porque la distancia a ese punto sería 3.5 menos 1, ¿no es cierto? Desde el centro de gravedad, menos 1 sería 2.5 la distancia. De ahí sería 2.5. Entonces no sería lo máximo, porque si multiplicamos 3.5 nos va a salir una magnitud más grande de esfuerzo. Entonces, lo que queremos es el esfuerzo máximo y es la mayor magnitud entre todos los esfuerzos. Entonces, ¿cuánto es esto, por favor? 4 millones por 3.5, yo entre 93.5.
149.732,620. Listo, muchas gracias. Entonces ahí tenemos el esfuerzo máximo de kilogramos sobre centímetro cuadrado. Acá. Esto quedó claro, ¿no? El por qué no estoy hallando en ese punto, porque esta distancia es menor a 3.5. Y lo que queremos nosotros, o el objetivo del ejercicio, lo que nos piden es determinar el esfuerzo máximo. Y el esfuerzo máximo siempre se va a dar en los puntos más alejados de sección, más alejados del centro de gravedad de la sección. Y el punto más alejado está a 3.5 y no a 2.5. Y esa es la respuesta al ejercicio del esfuerzo máximo de 149.000, 150.000, ¿no? Casi. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿podrías repetir, por favor, por qué el momento en Y lo estamos tomando como cero? Porque no hay momento, ¿no es cierto? No es que lo esté tomando como cero, es que no hay momento. No hay fuerzas que provoquen un momento del eje Y. Acá. Si te das cuenta, estas fuerzas, respecto de qué eje va a girar, va a ser que en esta sección, hablando de la sección SS, ¿no es cierto? Hablando de la sección SS, de la parte derecha, de la que hemos analizado. La sección está así, en esta parte S. En esta viga está representado como un punto, pero en realidad es así, ¿no es cierto? Esta fuerza, aquí vamos a poner nuestros ejes, eje Y. Esta fuerza vertical en B, respecto de qué eje está generando momentos en nuestra sección. Al eje X. Exacto. Y no hay ninguna otra fuerza que esté generando momentos respecto del eje Y. ¿No es cierto? Por eso, ¿Verdad? Sí, gracias. por eso es que no hay momentos en Y, porque no tenemos fuerzas que esté generando momentos de respecto del eje Y. Esta única que tenemos está generando solo momentos respecto del eje X. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No es cierto? Resis 2, lo único que fue, porque toda esta parte de reacciones y determinar el momento en un punto es isostáticas, ¿no es cierto? Hasta aquí es isostática. Simplemente fue en isos, ya hemos aprendido a determinar el momento en un punto. Isostática simplemente fue, resis simplemente fue hallar esa distancia, hallar la inercia y hallar el esfuerzo. El momento lo hemos aprendido a determinar en isostáticas. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Ese es el esfuerzo máximo. Vamos a haber determinado el esfuerzo máximo acá, como les vuelvo a repetir, en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, en todos los puntos, al igual que una sola, si se acuerdan, les he dicho que el análisis deben hacerlo en todos los puntos, en todas las esquinas, porque ahí es donde se da los esfuerzos máximos, ¿no es cierto? Pero ¿para qué determinar en todos los puntos si ya por análisis sabemos que el esfuerzo máximo se va a dar cuando ese punto esté a una distancia mayor, a la mayor distancia? Porque la inercia en X y el momento en X se va a mantener para todos los puntos, para el punto 1, para el punto 2, para el punto 3, para todos los puntos se van a mantener constantes estos dos. Estos dos no van a cambiar, lo único que va a cambiar va a ser la distancia, que va a variar porque los puntos no están ubicados en la misma distancia, ¿no es cierto? Entonces el esfuerzo máximo se va a dar en el punto más alejado de nuestra sección. ¿Alguna pregunta?
Todo está claro, muchachos. Acá, la inercia en X. Acá les puedo dar una tareita donde van a hallar ustedes la inercia XY. Va a salir cero en esta sección. Va a salir cero, pero les voy a dar fórmula para que ustedes verifiquen que sale cero. La inercia en Y es igual a la sumatoria. A ver, permítanme. De el área de la sección, ¿no es cierto? Hemos dividido en tres partecitas toda nuestra sección. El área de cada partecita, sumatoria, multiplicado por la distancia en X desde su centroide de la sección que hemos dividido hasta el centroide de toda nuestra sección, y eso multiplicado por Y, que es lo mismo, la distancia en Y desde el centroide de la sección hasta el centroide de toda la sección en sí. ¿Hemos visto? Esto es Y. Acá. Esto es Y. Del 1, de la sección 1. Y X es simplemente, bueno, en este caso no hay X, ¿no es cierto? Las distancias desde el centro de gravedad de la sección 1 hacia el centro de gravedad de toda la sección, no tenemos distancia, por ende es cero. Y lo mismo para esto y lo mismo para esto. Que todo va a salir cero. Si se dan cuenta, acá esto es multiplicación. Multiplicación, multiplicación. Y si todas las distancias en X de todas nuestras secciones divididas es cero, entonces todo nos va a salir cero. Por eso de ahí sale cero. Pero para que lo vean. Acá igual nos faltó hallar el centro de gravedad. Pueden hallar el centro de gravedad. Que no es nada más que, a ver, acá vamos a ponerlo así, X centroide es igual a la sumatoria de las áreas de cada sección que hemos dividido por su centroide. Respecto de un eje, se ponen ejes de referencia en una esquina, al igual que en una soldadura, ¿no es cierto? Acá. Ejes de referencia. Dividido entre la sumatoria de áreas total. Lo mismo, la sumatoria de áreas, esta vez multiplicado por la distancia en Y de cada sección, dividido entre la sumatoria. Y así van a hallar el centro de gravedad de la sección. Esto va a salir 3.5 hacia la izquierda o a la derecha, y, no, perdón, 2 hacia la derecha y 3.5 hacia arriba. ¿Alguna otra pregunta para acabar ahí la clase? Entonces el resultado es 150.000. Entonces, si no hay ninguna pregunta, nos vemos la siguiente semana.